Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Los recibimos nuevamente aquí en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como lo hacemos siempre, tratando de entender qué es lo que pasa en la región, invitando a figuras de la zona del Gran La Plata, también de la provincia de Buenos Aires, para empezar a desandar el camino hacia algunos temas del que muchas veces no tenemos demasiado conocimiento. Y en este caso hablamos de la región capital, hablamos de la región del Gran La Plata, Ensenada, Berisso, la capital de la provincia, la ciudad de La Plata, y el puerto La Plata, y la importancia que tiene el puerto La Plata, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para todo el país. Y para conversar y ver de qué se trata, recibimos hoy en Contame a José María Lojo, es el presidente del puerto La Plata. ¿Cómo estás, José? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo te va, Verónica? José Luis... José María. José María, perdón, y... Pepe. Pepe, para todos. Digo, ¿en el puerto te conocen como Pepe? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ese es el nombre que más me han reconocido toda la vida, así que lo llevo con cierto orgullo, digamos. Pepe, contame, sos de la ciudad de La Plata, o sea Soy que de la ciudad de La Plata, ser sí. presidente del puerto, bueno, tiene otra intensidad para vos. Sí, absolutamente. Yo tomé este cargo con muchísimo entusiasmo. La verdad, además de ser la ciudad de La Plata, preocupado por la ciudad de La Plata, intencionado por transformar esta ciudad y esta región. Yo me crié en una zona de la ciudad de La Plata suburbana, digamos, más cercana hacia, digamos, al lado de Entregoné y Citibel, pero del otro lado de la vía. Digamos, todas mis andanzas, toda mi vida de chico fue por esos campos, por esos arroyos, por esos lugares. Así que tengo vivencias muy incorporadas que tienen que ver con las raíces de esta región. Y la verdad que esto de La Plata, Berisso, Ensenada, para mí es un uno. O sea, yo como siempre digo, yo disfruté de la pesca, de los arroyos y las anguilas y las ranas de las zonas de La Plata y Ensenada mezclado, como también de las naranjas y del vino a la costa de Berisso. No había autopista, digo. No había autopista, había que esperar para cruzar el camino Centenario, que pasaran todos los autos que venían al hipódromo, que era una caravana que no terminaba nunca. ¿Y tenías bueno, conocimiento en esa época de que existía el puerto, del potencial que tenía? Digo, ya obvio adolescente, digo, porque me parece que a veces los platenses no tenemos tanta perspectiva de lo que significa el puerto de La Plata. No la tenía. Teníamos un puerto como una cosa lejana, y aún habiendo transitado bastante la zona. Y precisamente eso es una de mis grandes preocupaciones hoy. O sea, tratar de recuperar la identidad portuaria para la región. Porque es increíble, pero ahora que estoy ahí yo puedo contarles lo mucho que prácticamente es como la simiente de toda la urbanización que se dio en este lugar. Tiene que ver con el puerto. Muchos pensamos que en algún momento que la ciudad de La Plata, ciudad administrativa, académica, etcétera, pero la verdad de la milanesa es que la ciudad de La Plata se instaló en este lugar de la provincia de Buenos Aires, entre otras, pero una de las principales razones, por la cercanía que tenía con una zona en la que se podría establecer un puerto de aguas profundas. Claro. O sea que ya que La Plata se haya instalado en los altos de la Ensenada de Barragán, fue porque existía la Ensenada de Barragán como refugio natural de la navegación. La primera población de la región era Ensenada, precisamente, y estaba vinculada con actividades portuarias. Tasajo, cuero, de los mataderos que había en la zona de Berisso. Y bueno, cuando se decide que hay que hacer por condiciones históricas, situación histórica que no vamos a contar en este momento, pero se decide que hay que establecer una ciudad para fundar, bueno, se establece que sea en este sitio, y al mismo tiempo que se encarga a Pedro Benoit, arquitecto de relieve internacional, que diseñe la ciudad, el casco de la ciudad, simultáneamente se contrata al arquitecto Joseph Woldop, un holandés, que también era una eminencia internacional en la cuestión de puertos. Y bueno, el proyecto de puerto y ciudad vienen absolutamente de vinculados. La mano. Pepe, ¿cómo está el puerto hoy? Digo, ¿está funcionando a pleno? ¿Hay todavía mucho para hacer? El puerto está muy bien, está funcionando no a pleno, porque bueno, nosotros venimos trabajando siempre para tener cada vez más oferta, más disponibilidad.
El puerto es un puerto altamente sustentable, una cosa que también debemos saber quienes estamos en la región. El puerto fue históricamente generador de trabajo y de mano de obra desde que... ¿Cuánta gente trabaja hoy en el puerto? En el puerto, aproximadamente en todas las actividades del puerto, es muy difícil de determinar porque claro, no sabes dónde termina. Directo o indirecto. ¿Dónde también termina? Nosotros somos un ente fundamentalmente administrativo y tenemos 120 personas. Pero vinculado con el puerto están todas las empresas que hacen las actividades específicamente portuarias. Bueno, y ahí tendremos unas 500, 600 personas claro. entre todo el ámbito, pero no sabemos dónde termina, porque precisamente pasa eso. A más capacidad, más empleo indirecto. Hace 40.000 años que en cualquier lugar donde se establece un puerto comercial exitoso, alrededor de eso se genera un espacio urbano claro. que termina siendo una gran ciudad, una gran región. Y en el Puerto de la Plata ha pasado lo mismo. Entonces, vino el puerto, después del puerto vinieron los frigoríficos, de los frigoríficos vino YPF, después de YPF vinieron las otras industrias, y hoy el perfil de trabajador industrial que tiene la zona de Berisso, Ensenada y Gran La Plata, digamos, está vinculado con esa simiente claro. del puerto. Así que viene un barco y arriba del barco hay 20, 30 personas, otros 30, 40 abajo que hacen la carga y la descarga, y otros 70 camiones que vienen a traer la mercadería, y un taller que provee de repuestos, y otro que hace mantenimiento, y otro que trae el agua, y otro que retira la basura. Los mismos comercios de la zona de Los Ensenada, mismos comercios de la zona, con lo cual el efecto multiplicador del puerto es infinito. Yo creo que el puerto es generador de ciudad. ¿En qué estado está la terminal de contenedores? ¿Está funcionando? Sí, la terminal de contenedores se empezó a construir en el año 2008, terminó de construirse en el año 2013 y empezó en búsqueda de operaciones. Hoy en día está muy subocupada todavía, está al 5% de su capacidad. La terminal tiene capacidad hoy para 450.000 contenedores por año y está trabajando más o menos en 20.000. No puedo ni dimensionar el espacio, digo, en volumen. Claro, claro. Vos imaginate que no sé si está muy bueno y aprovecho la oportunidad para cualquiera que quiera acercarse a conocer el puerto, porque la verdad que es un lugar muy, muy, muy agradable para conocerlo, para verlo. Es un puerto que tiene características únicas en cuanto a sus espacios verdes, su inserción ambiental. Bueno, mismo ver esos barcos impresionantes. Y esos barcos impresionantes. Bueno, la terminal de contenedores que tenemos la suerte que es la más moderna de América Latina, porque se terminó de hacer construir en 2013, claro. No hay ninguna. Entonces tiene un equipamiento de primera línea, tanto en lo que es las grúas, las grandes grúas para mover los barcos. El acceso náutico también es el mejor de la región. Tenemos un acceso vial, digamos, que es muy bueno también y que encima está mejorando porque hay grandes obras que se están haciendo también. Sí. Es una terminal que tiene capacidad, por ejemplo, están lo que llaman contenedores reefers, que son los contenedores que se refrigeran claro. para llevar productos que necesitan pescado, carne, etc. Sí. Bueno, Tesplata tiene unas torres para tener monitoreado, porque esos contenedores mientras esperan el barco tienen que estar controlados. Claro. Hasta 2.500 contenedores. Imagínate, los contenedores son estos que vemos por la calle a veces arriba de los camiones. Sí, que habitualmente los vemos en Dock Sud cuando uno, exactamente. Cuando uno son entra a la ciudad de Buenos grandes Aires. Tachos que tienen 3 metros de ancho por 14 metros de largo. Pepe, ¿y la autopista está preparada para atender esa demanda? Digo, esa demanda sí. Esa demanda sí. Nosotros tenemos múltiples actividades en el puerto. La principal, la que nos da sustento, es el despacho de combustible. Claro. Porque nosotros estamos pegados a la destilería de YPF, el 60-70% del combustible que se distribuye en la República Argentina sale del puerto de La Plata. Claro. La actividad de contenedores está incipiente. Para el combustible no hay circulación de camiones porque viene por cañerías, digamos, el petróleo, se destila en la propia destilería de La Plata. Y nosotros evacuamos tanto el combustible como el carbón de coque, que es el residuo de la destilación.
El Puerto de la Plata tiene también accesos ferroviarios. Nosotros recibimos todos los días 3 o 4 formaciones de carbón de coque que vienen de la destilería desde La Plata y vienen por tren. Son esos trenes de carga larguísimos que uno ve en el Camino Centenario. Claro, que son básicamente ves como unos vagones grises, digamos, que esos que ves en el Camino Centenario en realidad son los que vienen de la destilería de Luján de Cuyo. Nosotros recibimos 4 veces por semana trenes de la destilería de Luján de Cuyo de Mendoza también. Y eso tiene acceso directo al puerto. Y en lo que es autopista, hoy tenemos una buena llegada que obviamente se va a mejorar muchísimo con las obras que están en curso. Acá son términos relativos, o sea, el acceso al puerto tiene sus dificultades. Tiene menos dificultades que otros puertos, como el de Buenos Aires o el de Dock Sud, claro, porque la ciudad no ha desarrollado de esa magnitud, no han sido ocupados los espacios. Pero hoy se está ya en construcción la bajada de la autopista para que baje directamente al Camino Rivadavia, o sea, la continuación de la 32 para los platenses. Y también el Camino Rivadavia se está construyendo en doble mano para tránsito pesado, que combina con la circunvalación después de la ciudad de Ensenada, con lo cual ya con eso vamos a mejorar muchísimo nosotros, la zona franca, la Astillero Rey Santiago. Y después, cuando se continúe la traza de la autopista para vincularse desde su bajada actual hasta la Ruta 11, entonces ahí va a conectar con el Camino Vergara, o sea, la continuación de la 43, exacto, y con el Camino del Petróleo, que es la continuación de la 60, la Avenida del Petróleo, y entonces vamos a tener un tridente especial que va, en particular, la Avenida 60, la Avenida del Petróleo, va a ser de doble mano, tránsito pesado, y así como va a arrancar en la bajada de la autopista, llega en la misma condición hasta dentro del puerto de la planta de Plata, digamos. Genial. O sea que vamos a tener una circulación óptima. ¿Y este proyecto es un proyecto que se va armando o hay un proyecto sí a mediano largo plazo en tanto tiempo esto va a estar funcionando? Bueno, digo, si está funcionando al 5%, supongamos al 50%. Bueno, a ver, separemos. Una cosa es lo que es la terminal de contenedores y otra cosa es el proyecto de accesos y la infraestructura que se hace alrededor del puerto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, o sea, el puerto de La Plata es un puerto de la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Es un puerto público de la provincia de Buenos Aires, que a mí me toca administrar. Pero el gobernador está muy interesado, trabajando muy fuertemente para dar desde el puerto de La Plata el servicio a las cargas que necesitamos las argentinas y los argentinos, digamos. Y eso implica tener los accesos viales y ferroviarios que correspondan, y por eso está muy involucrado en el proceso, tanto de este tema de los accesos viales, por ejemplo, ha estado en reuniones con el presidente de la Nación, de los cuales han salido tweets donde se ha expresado, por ejemplo, que ya están asignados los fondos para continuar la autopista hasta que se vincule con la Ruta 11. Bueno, entonces ahora ya está en marcha y está en el plan 6x6 del gobierno. También está la Ruta 6 que se está reconstruyendo, digamos, desde Campana, empezó por aquella punta, pero va a terminar también conectando con el puerto, o sea, dando toda una circunvalación externa, digamos, a todo el tejido urbano del Gran Buenos Aires, y de esa manera vinculando con todas las rutas que vienen del interior del país y vinculando finalmente con el puerto de La Plata. Con lo cual, eso por lo que hace al acceso vial. Y por el otro lado, también ha habido unas reuniones del gobernador de la provincia de Buenos Aires con el presidente, en donde el mismo presidente ha expresado que los acuerdos que había habido respecto a la construcción del canal Gran Magdalena, que bueno, es porque otro es cierto, acceso. Es la otra forma de ingresar al puerto. Exactamente, el acceso náutico. ¿Y eso en qué instancia? Digo, el acuerdo está. Sí, básicamente eso es. El canal de Magdalena es una obra que viene a completar, a hacer eficiente un sistema que hoy tiene algunos déficits. También hay que decir, Pepe, que son obras grandísimas, no es que, digo, hay todo un proceso. Sí, para que te des una idea, lo que es la programación de la autopista, se asignaron, creo que es entre 18.000 y 20.000 millones de pesos para hacer esa obra. Para el canal de la Magdalena se está hablando, el total de la obra depende de la traza y depende de las profundidades, pero
entre 300 y 400, 270 y 400 millones de dólares. Se está hablando ahora de que se estaría asignando una primera partida de 40.000 millones de pesos para esa obra en el presupuesto actual. ¿Y esa obra qué significa? ¿El dragado? Claro, pasa esto. Hoy tenemos el acceso de grandes embarcaciones hoy a la red navegable troncal, o sea, a la red que comunica el Río de la Plata con el Río Paraná y con todos los puertos, hoy se hace a través de un canal de acceso. O sea, el Río de la Plata es un río maravilloso en muchos sentidos, es un río que permite trabajar sobre él, pero es un río que tiene poca profundidad para lo que son los barcos que hoy circulan. Entonces, ese río, para que pueda ser navegable convenientemente, hay que canalizarlo, hay que hacer canales. Hoy existe un canal, que es el que se llama Canal Punta de Indio, que arranca en la zona de Montevideo, para decirlo groseramente, y que después viene atravesando el Río de la Plata, transversal al Río de la Plata, casi hasta la zona cercana a Punta de Indio, donde hace un quiebre, que se llama el Codillo, y ahí toma la ruta natural del río, o sea, el cauce natural del río, prolongándose hacia el norte y vinculando con todos los puertos. Esa ruta tiene varios inconvenientes. Por empezar, es un canal que es angosto. El canal Punta de Indio, que viene de Montevideo hasta el Codillo, es un canal que tiene 100 metros de ancho. Eso limitaría ya la circulación de algunos barcos. Cuando un buque va en un sentido, el que viene en otro sentido se tiene que correr y dejarlo pasar. Claro. Y eso son demoras. Exacto. Cuando entra un buque que es un crucero, por ejemplo, porque tiene seguridad, ningún otro buque puede estar en el canal. Eso implica que nosotros tienen que esperar, son más demoras. Pensemos que una demora de un buque son $20.000 por día. Y eso, lo digo burdamente, a ver si se entiende, es pérdida de potenciales clientes del puerto. Sí, yo diría que más que nada eso es pérdida de eficiencia del sistema de navegación, lo que implica mayor costo, lo que implica básicamente pérdida de productividad de las producciones argentinas. Exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar eso? Primero haciendo una vía de navegación más eficiente. ¿Eso cómo lo logramos? Adicionando al sistema, además de esta vía que te digo que llega desde Punta de Indio hasta Montevideo y que va a transversar al río, continuar la línea que sigue en el rumbo natural del río hacia el sur, cerca de la costa argentina, que es el Canal de la Magdalena. Bien. Entonces, primero, tendrías dos entradas. Ya el tema de los cruces los elimina. Podés hacer una para entrar y otra para salir. Además, el Canal Magdalena no hay problema en hacerlo más ancho, 150 metros, que es lo que está planificado. Con lo cual puede ir un barco para un lado y otro para el otro. Además, se puede más fácil llevar una profundidad más adecuada para los grandes buques que están entrando hoy en día. Y si esos grandes buques entran, que van a estar en el orden de van a requerir aproximadamente 12 metros de profundidad, bueno, el único puerto cercano al núcleo de producción de la República Argentina, que es alrededor de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, es el puerto de La Plata, porque los otros puertos, al ser más antiguos, no tienen preparados sus muelles para esas profundidades. Claro. Con lo cual, el puerto de La Plata es una gran oportunidad para el puerto de La Plata. Y además, el puerto de La Plata es una gran salida para esta cuestión para todos los argentinos y argentinas. Vos pensá esto. Yo siempre doy este ejemplo burdo, ¿no? Un señor en Cañuelas cría pollos y le vende su pollo a los chinos. Y este pollo, en el criadero, el señor dice, bueno, lo vendo a $1. Bueno, hay que llevarlo desde Cañuelas hasta China. Bueno, supongamos que cuando llega a China, ese pollo sale 1.30. Bien, 30 centavos de dólar por todo el flete llega hasta allá. El señor chino lo paga muy contento. Pero si resulta que el costo del flete es más alto que eso, porque es ineficiente, porque no tenemos el Canal Magdalena y tenemos entonces, ¿qué vamos? Llegamos a China y el señor chino, ¿saben qué? Yo le digo, señor chino, mi pollo sale 1.50. El chino me dice, no, 1.30. Entonces me tengo que volver a Cañuelas y decirle al señor de Cañuelas, tu pollo no sale $1, sale 0.80. Por eso me parece que a veces no tenemos perspectiva de lo que son estas grandes obras públicas, porque amplían la autopista y uno lo ve como más en lo cotidiano. Y no, por eso digo que a veces no tomamos perspectiva de lo que significa el puerto, insisto, para el desarrollo de la ciudad de La Plata, de Ensenada, de Berisso, en cuanto a empleo, pero también en cuanto a productividad del país. Exactamente, exactamente. Los argentinos y las argentinas, los productos que generamos a partir
de los recursos naturales, el trabajo, la inversión, el conocimiento, todo eso, digamos, nosotros va a tener más valor, digamos, o va a conservar su valor si tenemos una logística eficiente para llevarlo al lugar donde Ahora, queremos Pepe, y llevarlo. tenemos puertos que compiten. Digo, pienso, vos nombraste Montevideo, Sí. pero bueno, también podemos nombrar Dock Sud o el puerto de Rosario. Bueno, primero hay distintos tipos de cargas. Y entonces hay puertos que están más especializados en unas cargas y otros en otros. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de Rosario o toda esa zona de Rosario, está más vinculado con la agroindustria. La soja. Y el tipo de barcos que entran y salen son barcos que llevan a granel esos productos. Son barcos específicos para eso. Otro tipo de carga sería, por ejemplo, la de los contenedores, de los barcos de contenedores. Y los puertos más especializados en eso en la Argentina son Dock Sud y Buenos Aires. Dock Sud, que está colapsado. En realidad, sí, están colapsados, tanto Dock Sud como colapsado, vamos a decir. Están mucho funcionando trabajo, a pleno. mucho trabajo. Precisamente nosotros estamos trabajando y dialogando mucho con Dock Sud de Buenos Aires porque nuestra mirada, o la mirada que tengo y que estamos compartiendo con ellos, es que lo ideal sería, o sea, no es bueno que tengamos una competencia entre los puertos, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que dar entre los tres una respuesta eficiente, de tal manera que sea una alternativa competitiva frente a otras, como por ejemplo puede ser la de Montevideo. Claro. Todo bien con Uruguay, con la Montevideo, Sí, pero claro. la carga, como dije antes, es producto fundamentalmente, o sea, el 60%, 70% de la carga que mueve el puerto de Montevideo son productos argentinos o que vienen para Argentina. Claro. Pero que ven en el puerto de Montevideo una oportunidad, entonces. En realidad ven una accesibilidad mejor, ven una posibilidad de amarrar con mayor calado, y otras cuestiones más de índole comercial y otras cuestiones a lo mejor de índole vinculado más con la geopolítica. Ahora, Pepe, estas obras de las que hablábamos, la autopista, la ampliación de las rutas, el canal de Magdalena, harían entonces que el escenario a futuro del Puerto de La Plata mejore. Sí, por supuesto. En relación, por ejemplo, a Montevideo. Que el escenario futuro de la oferta que damos como sistema portuario mejore. Y en ese escenario el Puerto de La Plata es un protagonista principal, digamos. Pero yo lo veo así, como que somos un equipo que nos toca jugar y al Puerto de La Plata le va a tocar jugar un rol muy importante. Y bueno, y esto va a dar lugar a que, como insisto, que nuestros productos puedan ser más competitivos en el mundo. Además de que también se va a favorecer el movimiento de cargas dentro del propio país. Yo, como te decía, el Puerto de La Plata está pegado a la destilería de YPF y de ahí sale el 60% del combustible que se distribuye en la República Argentina. Tanto el que va para el norte, por ejemplo, puede ir a San Lorenzo o a otros depósitos, como el que va para el sur, que va a Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata. Bueno, hoy en día, al no existir el canal de la Magdalena, esos barcos que salen de La Plata, primero tienen que ir hasta Montevideo para después ir hasta Puerto Madryn, por ejemplo, haciendo una vuelta larguísima. Y lo mismo pasa con los barcos que vienen cargados de cereales o productos industriales de Rosario, que vienen con el barco a media carga, porque el río Paraná no permite que carguen más que eso, y necesitan completar carga. Bueno, tienen que ir, dijiste, hasta Montevideo y después bajar a Quequén, por ejemplo. Pepe, vos hacías referencia a esta reunión del gobernador con el presidente Alberto Fernández, del gobernador Kicillof. Digo, todo esto está vinculado, claro, con decisiones políticas que se tomen o no se tomen y en la oportunidad en la que se toman. Ahora, en esto están trabajando también los intendentes, y cuando digo los intendentes, digo Mario Seco de Ensenada, Cagliari en Berisso, ahora también Julio Garro en la ciudad de La Plata, que es de otro color político. De todos modos, ¿ahí se puede trabajar en forma conjunta? Bueno, sí. La respuesta es sí, no se puede, para mí se debe. Claro. Digamos, yo creo que la importancia sería que la región integrara todo este trabajo y que lo coordinemos. El consorcio de gestión del Puerto de La Plata, porque el puerto es un puerto público de la provincia de Buenos Aires, pero es un puerto público que tiene una administración autárquica, autónoma. O sea, se llama consorcio de gestión
porque hay un directorio que está conformado por un representante de la provincia de Buenos Aires, que es el presidente del puerto, que me toca ser a mí, Sí. Nombrado por el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Un representante de cada municipio, La Plata, Berisso y Ensenada, 2 representantes de los trabajadores y 3 representantes de las cámaras industriales y comerciales que tienen relación con el puerto. Entonces, ese directorio de 9 personas es en general que toma las decisiones, y ahí hay presencia, obviamente, de los 3 municipios. Y la verdad que hemos logrado una relación muy profesional, muy cordial, muy orientada hacia las reales necesidades del puerto. Ahora, vos, Pepe, hablabas del programa 6x6 que lanzó el gobernador Axel Kicillof, que excede su mandato. Digo, si es 6x6, el gobernador, uno supone que va a ir por la reelección, solamente viendo el proyecto, que es muy ambicioso e interesante. Digo, ¿qué pasa con los intendentes? ¿Los ves ahí protagonizando también? Ya hablamos de política, digo, al margen de tu responsabilidad como presidente del puerto. ¿Los ves también peleando? Digo, ya estamos casi en las elecciones. Bueno, honestamente yo tengo una muy cercana relación con el intendente de Ensenada. Integramos el mismo partido. Yo soy trabajo en el Frente Grande de la provincia y de la Nación. Mario Seco es el presidente del Frente Grande. Tengo una excelente relación con Fabián Cagliardi, digamos, y una cercanía muy grande, porque tenemos actividades muy, muy directas vinculadas con lo portuario y con lo cultural. Como te dije, estoy muy, muy interesado en lograr una recuperación de la identidad portuaria de los habitantes de esta región. Que dejemos de dar la espalda al río, que empecemos a mirarlo, que empecemos a tomar nuestro puerto como nuestro puerto. Y en eso trabajo mucho con Mario, por supuesto, con Fabián también. No he tenido oportunidad todavía de conversar con Julio Garros, y conversara le diría lo mismo. Sí he trabajado en algunos aspectos, como te digo, tenemos un director por el municipio de La Plata en el consorcio y realmente articulamos muy bien, no hemos tenido ningún inconveniente. También por alguna cuestión, debido a algunas cuestiones territoriales y ocupaciones que hemos tenido que trabajar con algunas personas de la ciudad de La Plata, también lo hemos hecho convenientemente. O sea que, más allá de que claramente en mi mirada política y mi posibilidad, si hablamos de la ciudad de La Plata, tendría mucho más que decir para pensar en cuál puede ser la nueva ciudad de La Plata, la que queremos, la que esté en ese marco de desarrollo, de inclusión, de estar en el lugar que se merece por ser la ciudad que debe ser. Y bueno, sobre eso podríamos charlar también bastante, y probablemente es donde más disentiríamos con la forma en que hasta ahora viene siendo llevada, digamos. Pero en las cuestiones portuarias en particular no estamos teniendo mayores inconvenientes. A mí me encantaría que, así como cuando viene al puerto la gente dice qué lindo que está, qué bien, cómo lo mantienen, qué alegría cómo está, la gente que viene a la ciudad de La Plata dijera lo mismo, y lamentablemente no me pasa. Cada vez que viene algún pariente o alguien a la ciudad de La Plata que la ha vivido o que le ha tocado verla en otras épocas y verla hoy, la verdad que se lamenta bastante. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores para la ciudad de La Plata también. Pepe, te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos acá a Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. De paso, invitamos a todos, a todas, a todes a visitar el Puerto La Plata. Hay que prepararse el mate, llevar unos bizcochitos, es un lugar hermoso, hay arboleda. Bueno, está ahí la estación, todavía está la estación. Sí, es un lugar histórico. O sea, no lo hablamos hoy, pero tenemos muchas cosas muy interesantes que realmente, insisto, están absolutamente vinculados con la identidad, las tenemos abandonadas. Yo los invito, hay una página del Puerto de La Plata en donde pueden anotarse para visitas, tanto escuelas como organizaciones, como también en términos individuales y grupales, sí, como un cualquier paseo. grupo que se quiera. Nosotros estamos haciendo mayor esfuerzo para recibir a todos los que puedan, porque realmente tenemos mucho interés en que se conozca. Y vamos a hacer algunos eventos también en donde vamos a invitar al público al puerto. Ya lo hemos hecho. El domingo fue el simulacro de desembarco de los inmigrantes, por ejemplo. Sí, muy tradicional. Claro, organizamos con el municipio de Berisso, en nuestro propio muelle, en el muelle que hasta hace 2 semanas
estaban los barcos pescadores y llegaban cargados de toneladas de corvinas y bueno, y la verdad es que hay muchísimo para ver y disfrutar del lugar y bueno, y todavía desde el punto de vista turístico también porque tenemos la isla Paulino y la isla Santiago, también están en el territorio portuario y que articulamos con los intendentes para darle el mayor brillo posible. Tenemos algunos proyectos muy interesantes también para todo eso. Así que la verdad que yo estoy muy apasionado con la tarea y me parece que va a ser lo mismo con quien lo conozca en la que tenga oportunidad de hacerlo. Gracias, Pepe. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en la próxima emisión de Contame acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los espero.